Hola, ¿qué tal? Ya en el aire y en línea, lo de hoy por su canal de YouTube, Lo de Hoy TV. Soy Daniel Candelario, les saludo en este primero de los pre, ¿verdad? Primero de los pre. Hoy estamos a 1 de septiembre. Empezó cuenta regresiva. Ya el 2025 como que ya no quiere existir, quiere irse rápido y esto de aquí en adelante ya estamos a ley de meses para estar sentados en la mesa disfrutando de la Nochebuena y todas las festividades de Navidad. Bueno, lunes 1 de septiembre. Septiembre para mí es muy importante. Familiarmente hablando, tengo motivos muy importantes septiembre. Bueno, hoy es Día Internacional de los Primates y esto es un día que ha sido instituido por la Organización Animal Defender Internacional con, con la intención de hacernos partícipes y entender la importancia de conservar a estos mamíferos, esta especie de mamíferos. Además, hoy es Día Mundial de la dactiloscopía, que se caracteriza por ser un estudio de, de las impresiones dactilares para poder identificar a las personas de manera individual. Entonces, esta parte, aquí los forenses estudian mucho lo que es la dactiloscopía, por esto de identificar a las personas. Además, un día como hoy, hay que recordarlo, un día como hoy, Joaquín Balaguer estuviera cumpliendo 118 años. Yo siempre creí que Balaguer se quitó los años. Por eso ustedes me escuchan a mí hablar de los mal contados 90 y tantos años en lo que murió, ¿verdad? 96, creo que cuando murió eran 96, 97 años. Yo siempre dije que Balaguer se quitó los años. Además, como él no era tan alto, como que los años como que le pasaban por encima. Pero un día como hoy, porque Balaguer nació en 1907, en Villavisonó, en Navarrete, Joaquín Balaguer hubiese cumplido 118 años. Un día como hoy fue presidente de la República, fue poeta, fue escritor, profesor universitario, abogado, ministro de Educación y Trabajo, o sea, embajador, diplomático. Balaguer tuvo diferentes funciones. Quizás la persona que después de Trujillo, y creo que por encima de Trujillo, gravitó por más tiempo dentro del Estado Dominicano. Porque cuando Trujillo fueron 30 años, bueno, pues Balaguer de esos 30 años ocupó incluso hasta la presidencia de la República y varios cargos y se mantuvo todo el tiempo en, en posiciones importantes. Y luego entonces Balaguer gobierna en una primera fase 12 años, todo el mundo tiene que recordar lo que fueron esos 12 años, y luego posteriormente gobierna 10 años más, 22 años hizo Balaguer. Bueno, hay un chiste un tanto, ¿verdad? Pero cuando a Balaguer le preguntaban en su cédula, profesión, presidente. Decía presidente, supuestamente. Tengo que hablar con el doctor Sánchez Lebrón para que él me oriente sobre eso, sí, porque estuvo cerca de Balaguer, yo no, ¿verdad? Pero él sí estuvo cerca. Entonces con el doctor Sánchez Lebrón para que él me oriente si la cédula de Balaguer decía presidente, ¿verdad? Entonces yo ahí le puedo decir porque ese estuvo ahí. O con Luis el Gallo debo yo hablar para ver si fue así, que por cierto, me han dicho que el libro de Luis el Gallo
la casa de Balaguer, parte de atrás, se está vendiendo como pan caliente. Me alegro por Luis el Gallo, me alegro por eso. Pero hablar con ellos dos, que son la gente que yo conozco que estuvieron ahí, dentro de lo que fue ese entorno de que asistía a Joaquín Balaguer. Miren, y por último, hay que recordar un día como hoy, pero en 1880, asciende por primera vez al poder, y por única vez más, pero toma posesión como presidente de la República el presbítero Fernando Arturo de Meriño, compueblano nuestro de allá, de Antoncí, en Yamasá, y fue el primer sacerdote en ocupar la posición, la primera magistratura, que antes los gobiernos eran de 2 años, cuando lo dejaban terminar, que de hecho el gobierno de Fernando Arturo de Meriño fue el primero en completarse de manera completa, en agotar sus 2 años de gestión. Los anteriores, eso eran golpe de Estado y golpe de Estado. Otros tenían que abandonar. No era fácil el tema. Entonces el periodo era de 2 años, que a propósito, también en 1882, entonces le sucede Ulises Geró, Lilis. Y Lilis entonces inicia el primero de sus mandatos en 1882, sustituyendo a Meriño, y posteriormente sustituyendo a Meriño. Y en el 2007, entonces hay que recordar que inicia el Seguro Familiar de Salud. El presidente Fernández inicia el Seguro Familiar de Salud en el régimen contributivo, y ya todo es historia a partir de ahí en la República Dominicana, a nivel de ARS, a nivel de seguro para las familias a través de SENASA, Bien, en este 1 de septiembre, como que inició como medio turuleco. Señores, empezamos con temblores. El país fue sacudido por un temblor. Yo recuerdo que estaba sentado tempranito, estaba sentado en la cama, poniéndome los zapatos. Me levanto temprano, ustedes saben que yo agoto una jornada temprano en Digital 15 con el programa Revista Tele 15. Entonces, cuando me estoy levantando, cuando estoy ahí colocándome los zapatos, una de las puertas del closet tiembla. Digo, oh, ¿y qué fue? Como que tembló la tierra. Bueno, ahí mismo me llega una alerta por acá. Y miren la importancia de esto. Una alerta temprana. Bueno, ocurrió. ¿De qué me alertó? Porque los temblores son difíciles. Eso es difícil. Usted simplemente lo percibe cuando ocurre. No es igual que un ciclón, que usted le da un seguimiento. No. Esto no es así. Pero por lo menos te da el aviso de lo acontecido, te orienta más o menos sobre lo que debes hacer, porque te hacen una serie de recomendaciones, y sobre todo te dice, podría sentir réplicas, porque por ejemplo, cuando vi este celular me decía que podía sentir réplica hasta de 5.2, cuando el temblor fue de 4.9. Algunos hablan de 4.7, otros 4.6, otros 4. Bueno, lo que me llegó aquí fue de 4.9. Y me dicen que fue por mi zona, por mi provincia, por allá, por la provincia de Monteplata, específicamente en Vallaguana, entre Vallaguana y Atomayor. Ahí se identifica, y este fenómeno natural, esta descarga de la tierra, eso es una descarga, pues ocurrió a las 5:27 de la mañana. Empezó septiembre con un temblor. Ahora bien, no solamente fue aquí. En Afganistán, al momento en que estábamos haciendo este programa, grabándolo, ya habían contabilizado 800 muertos. Y también
estamos hablando de más de 2.500 heridos. ¿Por qué? Por un temblor también. Un temblor de 6.0 grados en la escala Richter. El nuestro fue de 4.9 y hay réplicas incluso que se sintieron allá por encima de los 5.2 grados. Y esto ocurrió en la provincia de Nagarar, en Afganistán. O sea, septiembre, oigan, miren cómo empezó. Miren cómo empezó con estos movimientos telúricos. Así que hay que prestarle atención y darle seguimiento a estos fenómenos. Es importante que lo hagamos porque eso nos ayuda a usted tener una idea, una valoración y cómo usted actuar, cómo usted desarrollar cómo usted reaccionar a estos eventos. Entonces usted tiene que conocer esta parte. Aquí, reitero, me gustó lo de la alerta, sobre todo que estos celulares, las personas siempre, por lo regular, tiende a tener este tipo de aparatos. Miren, por otro lado, el caso de Villa González. ¡Qué vagabundos! ¡Qué vagabundos! O sea, a estos muchachos, a un grupo de 7 u 8 más o menos que participaron, no le bastó con drogarla. No le bastó con violarla, sino que también le hacen la maldad de grabarla y colocar en línea un video sobre ese horroroso hecho que cometieron estos muchachos y en el que supuestamente estaba un ex novio de una joven de 21 años, que a ese hay que investigarlo. A ese hay que investigarlo. Y le digo por qué hay que investigarlo. Bueno, porque si él fue novio de ella, quizás pudo haber tenido, como dicen los muchachos, alguna edema, tenía un dolorcito guardado y quizás fue el que motivó a que eso ocurriera. El que motivó a que él armara toda una estrategia, planificara, invitara a tomar a esta joven, que yo sé que suena duro lo que voy a decir, bueno, pero los papás, es verdad que ella era mayor de edad y que los jóvenes, pero los papás también. Entonces, ella fue invitada por una amiguita y esa amiguita, cuando ocurrió el asunto, esa agresión sexual, ella se fue y la dejó. O sea, después que él la dejó borracha, ella la dejó y se fue. Y ellos aprovecharon eso. Parece que fue planificado. Para mí no es la primera vez que ocurre una situación como esa de ese grupo de bandidos. No es la primera vez que ocurre. Entonces, ahí aprovecharon, la grabaron, el grupo la violó. Y ya por lo menos de todos estos hay uno que está prófugo, pero ya todos están apresados. Estamos hablando de los imputados Edwin Manuel Castro, José Alfonso Rubiera, Yamil Fernando Pérez, Javier Núñez, Oniel Pichardo y Delfi de Jesús Rodríguez. La joven está siendo investigada, hay unos que lo están buscando, pero el Ministerio Público
pedirá 30 años para cada uno. Porque, óigame, qué difícil. Ojalá el Ministerio Público pueda sustentar en el expediente, que aporte todas las pruebas. Por eso hablo de sustentar, porque va a pedir 30, ok, puede pedir 30, pero hay condicionantes, hay que tomarlas en cuenta. Y no todos quizás tengan el mismo grado de culpabilidad. Por eso digo, ojalá puedan tomar todo eso en cuenta. Y esta joven tiene que estar en manos profesionales, está en una casa de acogida, deben de asistirle, porque ella ha tratado incluso estuvo tratando de hacer su vida, porque eso ocurrió hace varios meses. Y ahora el 28 que lo sacan, el 28 de agosto, es que ella se entera cuando ve el video, pero el video está en las redes, que eso es un abuso doble. El sexual y también el de exponerla con la difusión de ese video. Que por cierto, la acusación es de violación sexual, de asociación de malhechores y también de violentar la intimidad por difundir de manera irregular ese video sin consentimiento. Y yo entiendo que está bien. Entiendo que está bien y ojalá caiga todo el peso de la ley. Villa González, esa comunidad tan trabajadora, eso ha consternado a esa comunidad. Y esa joven, ya ustedes se imaginan, cuál es la situación de ella en un pueblo pequeño. Acuérdense del refrán, pueblo chico, infierno grande, lamentablemente. Bien, recuerden que nosotros nos vemos a través de La Caleta TV de nuestro hermano y amigo Juan Carlos Facenda, que a las 8 de la noche pues presta su plataforma. Nosotros estamos en el aire, pero también a las 5 de la mañana estamos en una retransmisión de 5 a 6 de la mañana por La Caleta TV. Desde ahí también nos vemos en el Canal 3 en la ciudad de Nueva York. Saludos a todos los hermanos quequeyanos, latinos y norteamericanos también que están allá. Así que gracias a todos. Bien, cable Onda Oriental, Onda TV, Canal 10, desde la zona oriental también nos presta toda su estructura, sistemas de cable, sistemas de internet, antenas, para nosotros vernos a través del Canal 10. Así que gracias a todos por la sintonía. Miren, cuando yo vi el accidente ocurrido en la otra banda, Anyway, mi memoria, que no es muy buena, se fue atrás. Digo, ocurrió lo mismo. Crónica de una muerte anunciada. ¿Pudo haber sido? Quizás. ¿Pudo evitarse? Entiendo que sí. Pero que mira que el chofer estaba borracho o dio positivo a la prueba de alcohol. Pudo evitarse. Pudo evitarse. ¿Y por qué pudo evitarse? Bueno, porque ante lo acontecido hace justamente un año en Asua, en la comunidad de Bastidas, allá en Las Yayas, en Villalpando de Las Yayas, en Asua, ahí en Bastidas, ¿qué ocurrió? Que un chofer de un camión cargado con víveres, aquí le llamamos víveres o viandas, plátanos, como usted lo entienda, plátanos, cargado de plátano, impactó con un grupo de personas que estaba en la celebración de unas patronales frente a un colmadón o un drink y mató 12 personas. Hasta ese momento se contabilizaron 12, pero dejó otras 30 heridas. ¿Ustedes saben cuándo ocurrió eso?
un día como hoy, un 1 de septiembre del 2024. ¿Y cuándo ocurrió lo de la otra banda? Señores, despidiendo agosto. Un 30 de agosto, justamente un año. Vuelve y se repite la historia con un chofer irresponsable manejando un vehículo pesado, un camión recolector de basura. Este hombre de 47 años da positivo a la prueba de alcohol y ese señor invitó a un grupo de personas, entre ellos gente que venía de un culto, gente que retornaba de un culto, pero otro buen grupo estaba donde, frente a un drink, en plena calle. Me imagino que estas personas que retornaban de un culto tuvo que tirarse a la calle para poder cruzar en ese punto, porque el drink no le dejaba espacio. No le dejaba la acera, que era lo que le correspondía. Entonces, ¿qué ocurrió? 6 muertos, porque este camión primero embistió a varios vehículos, entre ellos un motor y una camioneta, se lleva esos vehículos y luego entonces se lleva a las demás personas. 6 muertos y hablan de 19 heridos, entre ellos 5 niños y un adolescente que está en una condición muy crítica. Vuelve la historia a repetirse. Cuando ocurrió lo de Asua, decíamos, hay que hacerle prueba de alcoholímetro, hay que determinar si realmente se le fueron los frenos, hay que determinar si el tramo de la vía, puede producirse alguna corrección y evitar que se acelere o, señores, estos tipos de negocios, colmados, drink, lo que sea, no pueden operar en la calle tampoco. Y la gente tiene que tomar conciencia de que en la calle es para los vehículos. El que tenga un negocio en un colmadón y no tenga espacio, que no lo tenga. El que tenga un drink y no tenga espacio, que no lo tenga. Además de que la naturaleza de este tipo de negocio del drink es que usted compre su bebida y se la lleve y se vaya. Esa es la naturaleza, pero le agregaron una musiquita, la gente se va acomodando y bueno, como la calle es de todos, miren el todo cómo quedó. Lamentablemente, miren el todo cómo quedó. Hasta ahora con 6 muertos, hasta ahora, pero con más de 19 heridos. Y hay gente como los niños que ni estaban tomando y que simplemente no estaban en el lugar, estaban en el lugar equivocado, en el momento no indicado. Se tornaban junto con sus padres de un culto cristiano. Pero eso, si las autoridades no toman medidas, eso va a seguir ocurriendo y van a seguir ocurriendo muertos. Señores, pero yo he pasado por lugares y lo digo porque, por ejemplo, cuando voy para mi pueblo, hay un famoso negocio ahí en el cruce de la Bomba. Le estoy mencionando el lugar. En el cruce de la Bomba. Una especie como de colmadón o discoteca que hay ahí. Cuando usted retorna de ahí, un domingo en la noche, usted tiene que ir despacio, o sea, en una vía franca, en la calle, la gente bebiendo en la calle, en plena carretera. Ocurre un accidente y entonces están las lamentaciones. Pero mientras tanto, usted tiene que ir con todo cuidado, pitándole bocina a la gente, haciéndole cambio de luz para que se quite. So pena de que
una de las personas que esté tomando no le guste que usted le toque bocina o que usted le dé un cambio de luz y también le agreda su vehículo. ¿Eso ocurre o no? Eso ocurre. Pero usted no tiene por dónde pasar, usted no tiene otra vía. Y eso ocurre en plena vía pública. Entonces, eso hay que acabarlo en este país. Eso hay que acabarlo. Si no se le pone un freno a eso, vamos a seguir contando muertos. Vamos a seguir contando muertos. Miren, antes de irme, yo me enteré de que la Junta Central Electoral hizo una notificación al partido Nuevo Camino del amigo Morrison, Glennie Morrison, y bien notificado. Ahora, Junta Central Electoral, prepárese. ¿Por qué notificaron a Morrison? Bueno, porque a Nuevo Camino, que es el partido, está proponiendo a Omar Fernández como candidato a la presidencia por esa organización, pero ya tiene vallas colocadas. Vallas colocadas con Omar Fernández, que puede ser candidato. Ahora, ¿qué le digo a la Junta Central Electoral? Prepárese, Junta Central Electoral. Prepárese a notificar al PLD. Prepárese a notificar a la Fuerza del Pueblo. Prepárese a notificar al PRM, que deben ser notificados porque están en campaña todos también. Están en campaña todos. Por ejemplo, Belvigracia. Hipólito Mejía, oigan estos titulares. Se los comparto para que entendamos por qué lo estoy diciendo. Hipólito Mejía asegura que Carolina supera a todos en encuestas. Afirma que su hija supera a Collado en las encuestas internas. Soy Hipólito Mejía. ¿Y a cuánto estamos de un proceso electoral? No, yo lo estoy diciendo por datos. Gonzalo Castillo se suma a un muy adelantado tablero electoral. Muy adelantado tablero electoral, ¿verdad? Y la confirmación de que Gonzalo Castillo volvería a disputar la candidatura a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana para el 2028 movió el tablero político. Su equipo, encabezado por el diputado Gustavo Sánchez, oficializó el paso y lo presentó como carta de unificación PLDista tras los reveses del 2020 y 2024. Mírenlo ahí. Danilo Medina dice que el PLD liderará simpatías de electores en el 2026. Sostiene que la falta de recursos ha reducido la canasta básica en el país. Leonel Fernández, vi una encuesta y Fuerza del Pueblo está en primer lugar. Vamos a notificar a toda esa gente entonces, porque estamos en campaña hace rato. Y unas juramentaciones aquí, unas juramentaciones allí, otras juramentaciones aquí, unos encuentros aquí, otros encuentros allí. Eso es campaña. Entonces, nos han adelantado la campaña. Y la Junta, lógicamente, saludo que el Nuevo Camino esté notificado. Pero hay que seguir notificando también. Hay que seguir notificando. Es lo que creo. Que es lo que debe hacer la Junta Central Electoral. Bueno, hasta aquí los dejo. Gracias a todos, gracias por la compañía. Espero que mañana podamos encontrarnos nuevamente en otra propuesta de lo de hoy. Dele a me gusta, comparta cada uno de estos videos, déjenme sus comentarios aquí debajo y sobre todo inviten a que más personas se sumen a esta propuesta informativa. Nos vemos, pásenla bien.